que delinquen. El debate por la imputabilidad. Un nuevo hecho vuelve a poner el tema en el centro de la discusión. Detuvieron a un joven de 17 años, acusado de ser uno de los motochorros que, escapando de un robo frustrado, atropellaron a un nene de 5 años en Loma Hermosa. El tema de la inseguridad nadie lo toma como una política de Estado. Puede ser que se estén empleando menores. Las penalidades indudablemente son otras. Anoche la policía bonaerense detuvo a un menor de edad de 17 años. Señalado por los vecinos y por la propia familia de Brian como uno de los ocupantes de la moto. Un joven que tiene antecedentes penales. El último robo fue el 12 de diciembre pasado. Nuestro Código Penal ha agravado las penas por donde uno lo quiera ver. Se han agravado las condiciones de libertad condicional. Y esto no resuelve el problema. No lo solucionás con una ley penal juvenil. No podés acercársele para chicos de 14 años ni de 12 años. La moto con la que chocaron a Brian Quiroga apareció quemada y desmantelada. La habían abandonado cerca del lugar donde el nene fue atropellado. Hay una escuela, hay un ejército motochorro, un entrenamiento para ver dónde detenerse, cómo hacer, quién se baja. Pero hoy, cerca de las 11 de la mañana, se entregaron dos jóvenes. Uno de 18 años, el otro es menor. Diciendo que eran quienes estaban a bordo de esa moto. El que agarraron primero dijo que se entregó no es el que manejaba, es el hermano. El hermanito más menor de 15 años se entregó, como que si entraba como es menor va a salir y se acabó. Podrían quedar libres en las próximas horas. Primero son menores, pero fundamentalmente porque no hay denuncia de robo. Supuesto robo de una mochila, que escaparon porque llegaba la policía. No hay denuncia. El gran debate es la justicia, lo que tenemos que cambiar, porque cuando aparecen hechos mediáticos, aparece como una explosión y un debate que en definitiva después nunca llega a una conclusión o a un cambio de beneficio para la sociedad, ¿no? Absolutamente. La clave estaba, para mí, en lo que decía la mamá de Brian, el chiquito que, bueno, está delicado, realmente muy delicado, como consecuencia de lo que pasó con la moto. Hubo 3 detenciones, menores de edad, pero ella lo que argumenta es que uno de los hermanos que detienen, que se entrega de 15 años, no tenía nada que ver con el hecho y lo que estaba haciendo es encubrir a otro mayor que habría escapado a Mar del Plata. Esto sostiene la familia. ¿Y por qué pone el foco otra vez en el centro del debate respecto de los menores y el delito que hacer con la ley penal juvenil? Porque lo que argumenta la mamá justamente es que este chico de 15 se entrega porque sabiendo que es menor no va a sufrir ninguna consecuencia y protege a un mayor, que es el punto de la discusión muchas veces respecto de la baja edad de imputabilidad, que adultos o mayores delincuentes utilizan a los menores para cometer esos delitos porque saben que entran y salen sin mayores consecuencias. Tenemos especialistas, gente que sabe mucho de derecho, de justicia. Está el doctor Jorge Banossi. Hola Jorge, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Está Martín Echegoyen Lynch, que es abogado y ex fiscal, y está Cristian Poletti, el doctor Cristian Poletti. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? Porque estamos siempre en los mismos atajos en la Argentina y no podemos solucionar nada. Y hoy nos encontramos con un hecho que es muy mediático, pero que marca lo que lamentablemente es gran parte del sistema de la sociedad, ¿no? Por supuesto, tal vez lo mejor es empezar pensando qué no tenemos que hacer. Sí. No tenemos que hacer lo que vinimos haciendo hasta ahora. Es decir, pensar que una ley penal es la panacea, es la solución. La ley penal en general funciona con posterioridad al hecho y muchas veces no funciona siendo una advertencia a la persona que sale a cometer el delito, porque esa es la verdad. Nosotros en la universidad enseñamos y hemos aprendido durante muchos años que había una prevención general, es decir, que la ley penal era un cartel encendido para aquel que salía a cometer un delito. Hoy uno se da cuenta que si sube la cantidad de años que va a ser penada una persona por determinado delito, no necesariamente ese delito cede. Entonces, las pautas que la sociedad le va poniendo a las conductas que le hacen daño deben ir variando como ha variado la conducta, como ha variado la sociedad. Hoy discutir si se baja la pena... Si yo mato y estoy 2 y mato y estoy 8 desde afuera, ¿no evalúo eso a la hora de ir a cometer un delito que puedo pasar 8 en vez de 2? Porque ustedes siempre dicen... Por supuesto que sí, pero no cambiamos funciona... las penas, no es pasa verdad, nada. pero no funciona directamente proporcional a ceder el delito. No necesariamente si yo le pongo pena de muerte a los narcotraficantes, voy a lograr que el delito del narcotráfico ceda. Tal vez voy a lograr que el papel de cocaína sea más caro, ¿sí? Tal vez tenga por ahí un correlato la ley penal. Sabemos hoy que la ley penal no sirve para evitar el delito directamente. Sirve, sí,
para hacerlo ceder en determinadas porciones en la sociedad. Bajar la pena, bajar la edad de imputabilidad a los menores es una discusión que se ha instalado en la sociedad, entonces hay que darla. Lo que no hay que hacer es quedarse exclusivamente con el 16 en ese tema, o 18. Martín, ¿cuál sería la solución? Porque debatimos todo, pero nos cuesta encontrar, decir, che, acá está el camino o esta es la luz, ¿no? Nosotros estamos planteando que tenemos que ir primero al problema, antes de la ley. Digamos que cuando uno ve menores en la calle, menores que están en riesgo, menores que no están escolarizados, ahí el Estado es cuando tiene que actuar. ¿Por qué? Porque después llega tarde. Ahora, cuando cometen un delito, tampoco la solución es la de ahora, la del juez, de entregarlos por teléfono a la familia, devolverlos al mismo lugar criminógeno. Permítame que tenemos una pequeña dificultad con su sonido, ya lo estamos arreglando. Jorge, ¿usted qué opina de todo este tema? ¿Cómo salimos? Porque, insisto, todos tenemos buenas ideas, pero me parece que ya es el momento de encontrar soluciones. Débora plantea algo gravísimo. Acá estarían sacando a un mayor y metiendo a un menor en el medio para decir, total, como tiene 15 años, no importa porque es inimputable. ¿Cómo salimos de esto? La ley es importante, por supuesto, pero no basta. No alcanza. No alcanza. Es un poco distinto a aquello de la varita del rey Midas, que se decía que tocando la varita convertía todo en oro. Acá usted no convierte con la ley de por sí una transformación total del mal al bien, o de lo lícito o ilícito hacia lo lícito, es imposible. Yo creo que hay además un problema que, aparte de las penalidades que puedan corresponder, es el problema recuperatorio y que no tenemos suficientes establecimientos preparados para eso. Para tener a los chicos ahí. Es un tema fundamental. Cuando ocupé el ministerio, elaboré un plan que no llegó a concretarse después, de tener establecimientos bien diferenciados para todo, para los encausados por un lado, los condenados por el otro, los menores encausados por un lado, los menores que se envíe después a recuperación o a lo que sea por otro lado, para todas las diferencias habidas y por haber. Cosa que se puede hacer como lo han hecho otros países, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Israel, lo han hecho muchos países, incluso a veces con una asociación con la construcción o con otras entidades que puedan ayudar desde el punto de vista de la finalidad social que está de por medio. Nosotros no, tenemos una catástrofe en materia carcelaria. Y un gasto, mezclamos todo brutal. Y salen más degenerados que cuando entraron. Gastamos muchísimo y no solucionamos. Martín, completemos lo suyo, por favor. Sí, la realidad es que uno tiene que actuar, el Estado tiene que actuar antes del problema penal, rescatando al menor cuando está en riesgo, cuando no está escolarizado, ahí poner primero el principal énfasis, ¿no? Esto no solo se hace en el exterior, en la mayoría de los países civilizados. Lo hace, por ejemplo, acá en la provincia de San Luis. Tiene casos de familias solidarias que se ocupan de chicos que cuando se detectan en la calle, en estado de riesgo, para que no llegue al delito. Ahora, cuando llega al delito, sí yo opino que hay que regularlo y no cometer la misma rueda que están haciendo todos los jueces de menores, que es entregarlo por teléfono a la familia después que mató, violó. Tal vez es todavía peor, porque acá lo que plantea Débora, poner un chico de 15 años en el medio. Siguen en el mismo problema. ¿No? Entonces, en ese caso, nosotros desde Usina de Justicia sí estamos por la baja de la imputabilidad. Y ¿a qué edad? En realidad nosotros planteamos que tendría que ser un sistema elástico, como un sistema como el de Inglaterra, en donde uno ponga dos parámetros, por ejemplo, 14 o 16 años, lo que se debata como máximo, es decir, desde aquí ya sabes, plenamente imputable. Y abajo, como tiene Inglaterra 8 o 10 años, decir desde aquí, antes tampoco tiene. ¿Por qué se ponen edades? Porque se trata de saber si el menor tiene la maduración necesaria para, si comprende lo que es un crimen. Lo que está haciendo. Entonces, si tenemos un caso de un chico de 12 años que robó un chocolate, seguramente lo tome como una gracia y no crea que es un crimen. Ahora, tenemos uno de 13 y 11 meses que viola o mata. Ese caso, por eso, tiene que haber un rango de 10 a 14, por ejemplo, que se evalúa por expertos y por la justicia a ver si comprendió o no. Y ahí se decide si es imputable o no. Lo importante igual es intervenir de alguna manera en la vida de ese preadolescente o adolescente o niño para que su carrera delictual no sea, un inicio que no tiene fin o que termina en la cárcel o con la 18 está preso. El problema es que matando el gente, derecho penal no sirve para eso.
Bueno, El no, derecho penal no pero sirve. no lo digo como solamente una ley, sino como un conjunto, un sistema. Es decir, por ejemplo, lo que él decía como una opción posible de las casas asistidas. O sea, la manera de contener, porque si esa familia es la que, no digo, o sea, la tutela compartida probablemente pueda ser una opción. Son cosas que se pueden debatir en el recinto, evidentemente. La asistencia, el seguimiento escolar de parte del Estado, el acompañamiento, ¿no? en ese tema, porque ahí también la escuela está ausente en la vida de estos chicos. Aparte, el chico pero no es un problema de la escuela. Hoy no es el mismo de 1920. No, es otra cosa. Es cierto. El chico cambió mucho. Es cierto. No es lo mismo que el de la dictadura, porque la ley penal juvenil es de la época de la dictadura. No es lo mismo esa edad. Gustavo y Y esto es la Daniel, a clave. ver, Gustavo. Es cierto que el derecho penal no puede hacer prevención y que viene a posterior derecho, pero sí elimina atajos, ¿no? Puede eliminar esos atajos, como contaba Débora, digamos. Puede eliminar el atajo de que un mayor haga pasar como actitud delictual a un menor para poder él mismo zafar de esa situación. De cualquier manera, estamos hablando que la mayor cantidad de delitos que se concentran en el conurbano bonaerense tiene que ver con una política de los últimos, yo te diría casi 20 años, de sacarle el manejo civil a la policía, dejar que la policía se autogobierne, que fue uno de los grandes... error tremendo. Un error catastrófico, y el ingreso del narcotráfico. Todo lo que caminamos y trabajamos en barrios peligrosos del conurbano, hemos visto en los últimos 20 años cómo se ha transformado esa geografía de violencia a partir del ingreso del narcotráfico y el poder que ha tenido el narcotráfico en asociación ya con Barra Bravas y con otros personajes del delito en barrios muy complicados que directamente el Estado no entra. Mirá cuántos factores. El Estado no entra. Yo te puedo nombrar un montón de barrios en donde el Estado no entra. No puede entrar. No puede entrar. Daniel, es grave porque vos planteás, no es lo mismo un chico de los tiempos de la dictadura, el doctor dice no es un chico lo mismo que en 1920, y le sumamos el Estado y la provincia, que fue un escándalo con la policía autogobernándose. Sin duda, por eso hay que debatir una nueva ley penal juvenil, está claro que hay que debatirla, después pensemos la baja la edad de la imputabilidad es una... ¿Qué cambiaría si Vanosi acá plantea, tenemos centros que en vez de recuperación son antros de corrupción? Bueno, por eso hay que trabajar, así como nosotros, por ejemplo, votamos una ley donde pusimos el eje, por ejemplo, a la víctima, que es un tema que en el sistema penal no estaba previsto y creamos todo un régimen para apoyar a la víctima de los delitos que estaba olvidada en el régimen penal. Así creo que también tenemos que pensar en una ley penal juvenil donde trabajemos justamente con los jóvenes que cometen delitos, ver cómo resolvemos ese tema. Y además trabajar en todo un sistema que tiene que ver, no lo vamos a resolver solamente con la ley. Tenemos que pensar en contención social, en justamente lo que pasa hoy con los barrios donde no se puede ingresar, hay que avanzar en la urbanización de las villas, por eso es tan importante la urbanización de la Villa 31 que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay un montón de cosas que hacer. No se va a resolver todo de un día para el otro, pero sin duda que discutir una nueva ley penal juvenil es una deuda del Congreso. Jorge, me imagino que gastamos mucho y mal, porque el sistema carcelario y estos institutos deben llevar una gran parte del presupuesto y es un desastre porque uno dice esos chicos están hacinados, maltratados desde el punto de vista que en vez de corregirlos los vamos fomentando a ser profesionales de la delincuencia, ¿no? Y hay que afrontar una precocidad juvenil o infantil que no conocíamos anteriormente, o que si se conocía era vagamente o minoritariamente. Hoy empieza más temprano. Mucho más temprano. Entonces acá obviamente tiene que haber una intervención preventiva del Estado, tomando toda clase de prevención y con los elementos disponibles para ello, pero además la sociedad tiene que comprometerse. Y fundamentalmente el ámbito familiar. Acá falla el ámbito familiar. Es decir, hay una dejación por parte de padres o familiares o parientes o tutores o curadores o lo que sea, que no se ocupan realmente de la evolución psíquica, mental y de conocimiento y percepción respecto de lo que es lícito o ilícito, lo que se puede y lo que no se puede. Entonces entra en el todo vale. Y la juventud se va formando en el todo vale. Y del todo vale se cae después en la reincidencia. Y la reincidencia lleva a la anomia. Es decir, es una cadena. Sí, es una cadena interminable que hay que cortarla a tiempo. Interminable. Liliana. Conozco algunos casos donde los chicos tuvieron su primera, adolescentes, 16 años, un delito menor, pero terminaron en instituto. Y una de las cosas que llamaba la atención era que no les dan trabajo, no tienen actividad. ¿No tienen tarea? No tienen tarea. Hay una nueva A punto tal, te estoy hablando de cosas recientes, de ahora, a punto tal que a veces los chicos, para no
no aburrirse, debe ser espantoso estar encerrado y no hacer además nada. perder tiempo, no le fomentás no pueden nada. hacer nada. Algunos querían pintar, por lo menos las instalaciones, que dejan bastante que desear. Y las dificultades que tenían para hacer eso, simplemente pintar el lugar donde estaban. Entonces, unas madres se acercaron pidiéndoles que les enseñen un oficio, porque estos chicos cayeron con el narco, este es el punto, y lo que esperaban no les enseñan nada, muy pocos institutos les permiten hacer tareas, y solo los jueces o los juzgados le exigían que vayan al colegio fuera, porque tampoco hay clases en esto. Estoy hablando de 2 institutos muy grandes. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me llamaba la atención, porque que les den escolaridad, que les enseñen oficios. Un ordenamiento. No me parece que encarezca el presupuesto y me parece de sentido común. No se puede tener encerrada una persona Seguro. sin Permitime un hacer segundito nada. porque quiero sumar, teniendo en cuenta que estamos con especialistas, la situación de Suárez. Ahora pide salir de su domicilio para hacerse tratamientos y estudios médicos. Un juez subrogante que toma una determinación cuando un juez titular dijo 4 veces no, la domiciliaria, escándalo. Prisión domiciliaria para el Caballo Suárez. Crece el escándalo. La polémica decisión del juez Luis Rodríguez de otorgarle ese beneficio al ex titular del SOMU sigue sumando cuestionamientos. Desde ayer el sindicalista cuenta con una tobillera electrónica y custodia de prefectura a pedido del fiscal Policita. Es escandalosa esta decisión del juez Rodríguez, a criterio también del propio fiscal, está rechazando la prisión domiciliaria. En general, cuando los jueces cubren al colega, no toman ninguna decisión. No toman de ninguna fondo. decisión trascendente, claro, Porque de fondo. obviamente vos entendés que el que entiende en la causa es quien viene llevando el expediente. El juez no liberó a Suárez. Es una prisión domiciliaria con estrictas medidas de seguridad. ¿No amerita un juicio político al doctor Rodríguez? Hoy había versiones esta tarde, había como 2 millones de razones que explicaban esta cosa inexplicable. ¿Sabés qué es lo más loco? No se fundamenta en ningún informe médico. Le dan un radio de 100 kilómetros. 100 kilómetros. ¿Sabés a cuánto queda de mi casa? A 20 kilómetros. Podría pasar por la puerta de su casa Totalmente. con absoluta libertad. Yo le aconsejo que no pase. No me dieron custodia, no me dieron portación de armas. ¿Quiere estar armado? Por supuesto. Yo me voy a defender. Si tengo un mano a mano con Suárez, no tenga ningún problema, que yo sé lo que tengo que hacer. El fiscal Policita ha sido durísimo con esta resolución del juez Rodríguez y ha pedido limitar esta prisión domiciliaria para que no tenga los beneficios que entiende que no había justificativo para que los tenga. Omar Caballo Suárez acaba de pedir a la justicia autorización para internarse en el hospital Finoquieto a fines de realizarse una batería de estudios médicos. Se están viendo ya los órdenes de internación, primero para hacerle una videoendoscopía con sedación que va a estar internado, para hacerle el tratamiento de marcha que no se podía conseguir los turnos desde el penal. Desde el penal no se podía conseguir absolutamente nada. Toda una mezcla insólita, porque los estudios que no se hizo en el penal ahora se los quiere hacer en la clínica privada. ¿Qué estás viendo, Cristian, acá cuando un juez toma una determinación tan rápida en 2 días de llevarlo a su domicilio a un hombre que está bajo una situación procesal compleja, ¿no? 2 cosas veo yo. El juez Rodríguez, un juez muy duro, un juez que ha sido juez de instrucción. Nosotros lo conocimos muy bien en la causa. Se ve que tenemos opiniones distintas sobre el juez Rodríguez. En su y momento, su actuación. Hoy yo lo que he visto en Rodríguez es que ha tomado una determinación por lo menos atípica, porque indudablemente es un juez extraño a la causa. Sin lugar a dudas ha visto algún peligro en no tomar esa determinación en el momento. Estimo que ha sido así. Escuchamos al fiscal, el fiscal es la contraparte. Entonces, la contraparte seguramente va a opinar en contra de esa resolución porque la resolución no lo favorece. Para mí es muy atípica esa libertad, mejor dicho, esa prisión morigerada. Sí, domiciliaria. ¿No? Sí. Es una prisión, una suerte de morigeración. ¿Quién vigila esto? ¿Quién vigila, doctor, doctor Banossi, cuando un juez toma una determinación? Porque esto depende de cuestiones médicas, ¿no es? Sale, no sale, porque acá no podemos atenderlo. Yo en plural voy a hablar de los jueces, no solo de este caso concreto. Creo que hay que dejar un poco de lado la subjetividad del juez. El juez tiene que basarse fundamentalmente ante tomar una decisión de ese tipo, como puede ser también la prisión preventiva, como puede ser también la excarcelación, como puede ser también cualquier otra cosa. No por la subjetividad de él, sino por la objetividad,
para lo cual tiene que asesorarse, tiene que tomar en cuenta los criterios de quienes han intervenido, Claro, médicos, del en fiscal, este caso, también fiscal. de los médicos, de todos los que puedan asesorar Opine. psiquiátrica o psicológicamente, y no una cosa que se tome en 24 o en 48 horas donde es difícil tener un diagnóstico completo respecto de la peligrosidad de la situación, si miente o no miente, si dice la verdad, etcétera. De modo que creo que esto hay cierta liviandad en la determinación. en la determinación de estas cosas que son tan delicadas y que sacuden tanto a la sociedad, porque Sí. estamos todos conmovidos. Sí, además, por un hecho o por otro, pero pareciera estamos conmovidos. que el sistema médico, tanto de Seiya como de Marcos Paz, es bueno. ¿Qué es lo que pide el abogado ahora que lo trasladen a la clínica Finoquieto para internarlo ahí? Sí, para internarlo y hacerle más estudios todavía. Ahora, el Ah. fiscal Policita lo que ratifica es que la situación de salud de Suárez puede ser atendida no solamente en Marcos Paz, sino también en Ezeiza, donde habría mayor complejidad, digamos, desde el punto de vista médico, pero a mí me parece lo más interesante lo que subyace aquí respecto de la justicia, ¿no? Un juez que subroga a otro, es Claro, decir, lo reemplazan. que está reemplazando, que en 48 horas uno cree no puede tener conocimiento acabado de la totalidad del expediente ni los antecedentes que recién se mencionaban. Le da este beneficio que previamente ya había sido pedido por sus abogados defensores, por los abogados defensores del Caballo Suárez, y había sido denegado por Canicoba Corral en el medio de que de la denuncia que había respecto de que Canicoba Corral iba a ir a un jury de enjuiciamiento. En ese contexto dijo, voy a hacer los deberes, al Caballo Suárez no le doy la domiciliaria. Viene el juez Rodríguez, subroga, y se la otorga, el fiscal apela, Policita, y creo que en Cámara probablemente le asistan Bueno, al pero fiscal hay la un problema razón. con esta causa. Sí. El que tiene que decidir si concede o no el permiso para la internación para hacerse una gastroendoscopía y una colonoscopía es el juez Sergio Torres, que subroga a Canicoba Corral. O sea, hay 3 jueces que ya Pero eso se lo pueden hacer empezaron a tomar. en el hospital de la cárcel también. Es lo que dice Policita. O lo Ahora, sacan y vuelve. el juez titular de la causa era Canicoba, Rodríguez le da el permiso de domiciliaria y ahora es Torres, un tercer juez, el que tiene que, primero, hacer caso o rechazar el pedido de Policita y conceder o no la internación, el permiso de internación. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué es que el abogado Breutmann, el abogado de Suárez, plantea esto? Es porque teme que con el cambio del juez subrogante den marcha atrás con la domiciliaria. Entonces esto es estirar un poquito más el tiempo para poder justificar con los ¿Algo más resultados de quiere, estos... che? No, digo, O sea, los ¿alguna resultados de otra estos ventaja? estudios es lo que Así le sostiene corre ahora las ¿Alguna consecuencias del otra- alcoholismo. ¿Alguna otra ventajita necesita? Lo que es atípico, Lo vamos lo que es sumando. atípico es que un juez le haya dado la libertad a otro. Es muy atípico que un juez le haya dado la libertad al preso de otro juez. Sí, por eso, y más cuando se la rechazaron en 4 oportunidades. No, yo a creo ver, que hay que muy trabajar en cambios en la legislación para evitar esta discrecionalidad que tienen los jueces tanto en prisión domiciliaria como también en la prisión preventiva. Me parece que ya en prisión preventiva ya hemos dado media sanción a 2 proyectos que están en el Senado, yo estoy presentando uno ahora también, para que haya condiciones más objetivas y no haya Claro, tanta ambigüedad. Exactamente, que haya tanta diferencia entre un criterio jurisprudencial y otro. Sí. Y lo mismo con la prisión domiciliaria, porque no puede pasar estas cosas de que un juez que es encima subrogante decida esto, que es el mismo juez que en su momento rechazó el procesamiento debido por la escandalosa causa de Río Turbio, ¿no? Que fue el juez Rodríguez. Y ese mismo juez, que agregó otro dato, es el mismo juez que sobreselló a Lucy, el segundo de Carlos Zanini, en una causa por enriquecimiento ilícito. Qué lindo sería Además, ver el vos acá tenés que patrimonio, ver las características del personaje, que no es menor el tema, ¿no? Sabemos que el poder que tiene el caballo en plata tiene un ejército y ha demostrado que no ha sido una persona de diálogo. Y poder económico. Pero económico, de fuerza, de equipo, de gente, de puerto. No es que pusiste en el camino a otro sindicalista porque estuvo enfermo. ¿Qué es lo que pasó con su detención y quedar desarticulado de su función? Se abarataron los costos, no sé quién lo contó. Sí. ¿Vos lo contaste? Digamos, ¿de qué está acusado el Caballo Suárez? De haber montado una asociación ilícita para presionar, extorsionar a todas las navieras para que le pagaran a él un sobrecosto para que el SOMU recaudara más dinero en todo lo que tenía que ver con los puertos que manejaba. Se liberaron. Desde que cayó preso, desde que se intervino el sindicato, bajó un 40% los costos que se le cobraban a las navieras. Pero tenía tantos kioscos que, por ejemplo, ¿viste los grandes buques de los cruceros turísticos? Sí. Que en una época empezaron a venir y después dejaron de venir, porque te cobraba por estar el barco, más o menos empezaba a cobrarte desde que salía de Europa, con lo cual dejaron de venir. Eso fue una de las disposiciones que tuvieron, eran, viste, normas, te ponen trabas, te ponen que tenés que tener no sé qué, que el barquito no sé cuánto,
cuestión de que cada cosa en convivencia. Sí, manejaba la hidrovía. Manejaba la hidrovía. Hidrovía es droga también. Es droga Por eso una de las causas es entorpecimiento. De cereales, claro, una de las... despachos de cereales como que salen de Paraguay para no pagar retención y salen de los puertos nuestros. Y salen para acá. Ya viendo esta casa que debe ser un eslaboncito así en la vida del señor Suárez, uno pide que las declaraciones sean públicas, uno pide que haya controles, uno pide que los sindicatos tengan sindicalistas cortos plazos. Como este no conozco mucho. Yo creo que hay varios así. Qué importante la familia. No, qué importante porque claro, probablemente o muy probablemente una persona que se enriquece con producto de la corrupción no va a poner todos los bienes a su nombre, va a crear diferentes sociedades o va a entregar ese dinero a personas que no estén tan expuestas como el líder, por ejemplo, porque estamos viendo esta casa es la de la hermana, justamente que también debe tener una actividad muy próspera, ¿no? Sí, una familia próspera. Sí. Es cierto, coincido con María Julia, poner a los hermanos, a los primos, a los tíos. Claro. Lo mismo pasa con las sociedades offshore, ¿no? Se utilizan a los hijos. Después se blanquea dinero, el hermano, 600 palos por acá, 500 por acá. No es una utilización muy frecuente en casos de corrupción, en casos de este tipo que son delictivas, al igual que lo del Caballo Suárez, que está más que claro, y creo que estamos... No es lo mismo una sociedad offshore que... No, hay diferentes formas de cometer un delito, no solamente esto. Sí, poner a la familia, poner a los hijos. También tenía offshore, Diferentes formas. Él también tenía offshore, más o menos lo mismo, molesta un poco más o menos, pero por eso está claro. Tenía empresas, el sindicato era empleador, además, tenía empresas. Se había convertido en un empleador, tenía empresas, tenía ¿Vos estás de acuerdo con usted con domiciliario? Sí. Porque estamos hablando de eso. Digo, estoy de acuerdo con que no estoy de acuerdo con que tenga prisión domiciliaria, sí con esta investigación y que definitivamente se terminen estos casos que realmente atormentan a nuestro país. Pero como dije ayer, insisto y profundizo si puedo, la mirada tiene que estar puesta en la justicia. El otro día Débora hizo una muy buena exposición enumerando que este es un caso. ¿Está libre Caballo Suárez? Sí. Está libre. No, está con domiciliaria. Bueno, está con un radio de 100 kilómetros, con lo que ya sabemos. Pero con esa casa. Pero ya dijimos Chicolás, que es un caso conocido. También está libre Norberto Bianco, médico militar condenado por apropiación de bebés. El otro día lo que decía Débora, digo, no quería olvidarme de Norberto Bianco, que también tendría que estar preso y tendríamos que estar escandalizados. ¿Viste qué importante que es hablar del pasado? ¿Viste que no hay que olvidarse del pasado? No hay que olvidarse nunca del pasado. Siempre es presente. Nunca hay que olvidarse del pasado. Que apropiaron bebés no caduca nunca. Que tranquilo que no caduca. Ningún pasado hay que olvidarse. No, de ningún pasado. Menos de apropiadores y de genocidas. Nunca hay que olvidarse. Por favor. No, digo lo que dijo Débora, saliendo de este tema de los genocidas, que a muchos todavía les parece bien que estén sueltos, enumeró que debido a malas decisiones de jueces, a la justicia que tenemos hoy, tuvimos que lamentar víctimas, muy conocidos casos que han salido cuando no tenían que salir, se les permitió o una libertad condicional o una reducción de pena, o fallos que favorecieron siempre al delincuente y que terminaron con víctimas que todos lamentamos. Por eso hay que estar muy atentos. La revisión hay que poner en la justicia. El Caballo Suárez es un eslabón y ha utilizado recursos legales para sacar provecho de algo que no debería hacerlo. Digo, repudio que haya sucedido. Algunos Ojalá sospechan... que sean legales, ¿Cómo? ¿no? Ojalá que sean legales. Que dice recurso a la justicia. Yo te digo, por ejemplo, nos trababa fíjate acá, a las estamos mirando una exportaciones imagen y tan lo en que primer trababa el plano. comercio Un exterior. segundito. ¿Cómo? Perdón, María Julia, completame y ya le No, bajo. simplemente que en esta nota, ¿no? Este es un show. Es un show. Vos fíjate hasta cómo se vistió, ¿no? Y además con el ACB, que la psicóloga que vino ayer, la licenciada en psicología que vino ayer, que fue perito de la justicia o es perito de la justicia, decía cómo no, del ACB que fue comunicado que tuvo, no le quedó ninguna secuela. Sí. ¿No? O sea, está en perfecto... Claro, tiene está los dos fíjate que lo cierro con vos. Lo que él perjudicó al comercio exterior en Argentina y el tráfico de hidrovía es terrible. Llegó a ser que el 90% de las barcazas que hoy circulan por la hidrovía sean paraguayas. Claro. Cambiaron de bandera porque era insostenible, imposible trabajar. Exactamente. Cierro haciendo una pregunta. ¿Cuándo resuelven la apelación que hizo el fiscal Policita? ¿Esto lo resuelve la Cámara? Sí, la Cámara de la Sala de Feria lo va a resolver porque es un trámite que no tiene feria. Todo lo que se relaciona a personas privadas de libertad no llevan el mes de enero de feria. Exacto, o sea, confirma este fallo o lo rectifica y vuelve al penal y se hace todos los estudios. Total, tiene tiempo porque va a estar detenido un largo tiempo seguramente. Planteábamos aquí la semana pasada algo que llamó muchísimo la atención. El hijo de Ducler, dentro de una causa con 2 abogados, una familia empresaria, la familia Eskenazi, en este caso formando parte de una situación dramática por una extorsión y una estafa
y se conocen más detalles de este resonante caso policial. Exacto. Primero se producen las detenciones de Ducler hijo y de sus dos abogados, Clavermaten y Brugo, y a las pocas horas los liberan. Lo que sabíamos era que era una entrega controlada, es decir, que el dinero que se pactaba estaba siendo monitoreado y filmado. Ahora, en este momento, vamos a conocer un nuevo video en donde aparentemente queda en evidencia que esa reunión se trataba efectivamente de un pago producto de una supuesta extorsión. Pidiendo 20 millones de dólares, un gran trabajo de la Policía Federal Argentina, desbaratando lo que pasaba. Atención, nuevo material de esta estafa. Nos importa, nosotros si es un tema económico, es un tema económico. Y él si se tiene que desdecir, yo le propuse que hace una declaración testimonial notarial, con testigos, que con el escribano que ustedes pongan. Él va y dice, no, mira, todo lo que yo publicaba estaba equivocado. La documentación, no, la documentación que estaba esperando, o que no me llegó. Nunca llegó. Claro. Ese es el. No tiene problemas él, no tiene problemas argumento, que papá dejó en todos lugares que la gente desapareció. Claro. La documentación jamás. Y tiene un padre odia a los esquenas y los sordos, ¿sabes por qué? Porque hicieron una cámara oculta. Bueno, pero... eso yo no lo sabía. Bueno, sí, pero ya le estás contando otras cosas que también. Para escribirme, para juntarnos así una nota, invitó 20 millones de veces, ¿viste? Yo hasta ahora, y Alejandro lo sabe, me han invitado pero a todos lados. Hasta nos bajamos de Mirta. ¿Para qué te dijo? Acá Ducler la primera vez que se lo escucha, entre otras cosas, diciendo que lo invitaron a programas, como que mantenía un silencio, 20 millones de veces que querían traducirlo en 20 millones de dólares de esta extorsión. Se llevaron 300.000 ese día y cuando llegan al palier de la oficina, aparece la Policía Federal y quedan detenidos ahí. Pero liberados luego. Claro, pero la causa sigue. Por supuesto. Lo interesante es entender el trasfondo de la conversación que tenía que ver con declaraciones previas. Ustedes se acordarán de Juan Manuel Ducler, vinculando también el fallecimiento de su padre. Y murió repentinamente en la calle. Exactamente. A la información reservada que él tendría y que su padre también tenía respecto de las regalías petroleras que había recibido la provincia de Santa Cruz cuando era gobernador, en ese momento Néstor Kirchner, beneficiando también a la familia Eskenazi, hoy titulares del grupo Petersen, con un supuesto saneamiento del Banco de Santa Cruz, la compra de YPF, en fin. Esas declaraciones previas públicas de Ducler son las que podrían explicar parte de este video en el que él se comprometería a cambio de dinero a cambiar, digamos, esas declaraciones públicas en donde involucraba a la familia Eskenazi en relación con las regalías petroleras cobradas por la provincia de Santa Cruz cuando el gobernador era Néstor Kirchner. Se lo ve sentadito en primer plano, se ve a sus dos abogados que tienen un rol muy activo también. Uno de ellos cuñado. Ex cuñado de Eskenazi. Exactamente, y se ve el abogado, que tiene el rostro así tapado, que es el abogado de la empresa, que en un momento presenta $300.000 como un elemento de buena voluntad para después poder llegar a esa cifra que es la estafa de 20 millones de dólares, que es el pedido. Pero se hace una entrega de $300.000 y cuando salen de la oficina, porque esta gente se manejaba con total tranquilidad e impunidad, porque esta es una oficina donde jugaban netamente de visitante, se van con el bolso, llega la policía que estaba trabajando en una oficina contigua y desbarata la operación, ¿Y por ¿no? qué lo liberaron? Lo raro es eso, me gustaría preguntarle, porque esto es una extorsión consumada. Esto es una estafa. Y tiene pena, una extorsión consumada, se llevan tiene la pena, plata, no es carcelable. Sí. Exactamente. No, bueno, yo tengo una idea muy distinta de la que ustedes están mencionando. Yo creo que es un delito experimental. Yo creo que es una suerte de... al margen de si hicieron o no hicieron lo que se dice que se hizo, ¿no? Esto es un típico delito experimental. Yo estoy haciendo una suerte de celada, organizando todo para que la persona venga y de alguna manera cometa el delito con mi hospedaje. Bueno, pero yo estoy pidiendo 20 millones, te estoy entregando 300.000 y hay diálogos, doctor, donde Ducler y sus abogados están muy comprometidos. No, sí, por supuesto. No quiero yo no voy al lugar a ver qué tal, como le llevo $300.000 desde la desesperación. Esa puesta en escena de la policía muchas veces hace que los fiscales no puedan ir directamente acusando con un delito consumado y para algunos tampoco con un iter criminis que sea una tentativa de extorsión. Es estafa.
No, extorsión. Extorsión. Tentativa de Pero por eso, extorsión. no Extorsión. Es un delito no ¿Por qué los excarcelable, liberaron? pero si los liberaron, como dice el doctor, es porque... Y la causa sigue y están los tres bajo la misma situación, porque los abogados también Claro. están en una misma línea de participación. Bueno, el tema sigue, está llegando material, lo vamos a seguir compartiendo. Algunos tienen audio, otros no lo tienen, y además está el momento clave cuando toman el dinero y se lo llevan, y el pedido de los 20 millones de dólares. Atención, porque Daniel Scioli está con un perfil bajo. La verdad que no participa demasiado. Su participación en la última sesión de la Cámara fue nula. Se retiró, no votó, ni siquiera estuvo presente en el recinto en esa madrugada caliente. Y ahora la justicia lo cita como testigo en una de las causas que tiene a Cristina Fernández involucrada, que es Dólar Futuro. Scioli, otra vez en este caso, como testigo. Dólar Futuro. Scioli declarará como testigo. El ex candidato a presidente atestiguará en la causa donde se le acusa a CFK por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Infobae. Daniel Scioli declarará como testigo en el juicio a Cristina Kirchner por el Dólar Futuro. El ex candidato presidencial es uno de los 88 testigos convocados por el Tribunal Oral. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Dólar Futuro. ¿De qué se le acusa a Cristina? De haber permitido una especie de desfalco al patrimonio del Banco Central. Me parece que es absolutamente injusto una imputación por cuestiones que inclusive están dentro de lo que es un directorio en Banco Central, que como todo administración de Banco Central puede tomar sus decisiones de acuerdo también a las perspectivas que ve. Quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial ya reviste caracteres casi ridículos. Fue un artilugio que se utilizó para poder mantener una visión de estabilidad antes de las elecciones. Es una mala noticia para el país que hay una justicia absolutamente dependiente del poder político. La causa de Dólar Futuro, en la cual nos procesó a quien encabezó el Poder Ejecutivo Nacional por la devaluación que hace el gobierno que nos sobrevino y por los contratos a futuro, muchos de los cuales fueron celebrados por los que hoy son funcionarios. Comodoro Pi, esta causa no la llaman Dólar Futuro, la llaman Dólar Fruta, la llaman Dólar Fruta. Bueno, Dólar Futuro o Dólar Fruta. ¿Qué pasa con Scioli? La noche esa tan caliente, se levantó, se fue a dormir. ¿Qué saben de Sí, no, esa noche estuvo presente, participó con nosotros. No votó. Después se retiró y llegó cerca de las 8:30 de la mañana. Después en la semana estuvimos sesionando y hasta propuso un proyecto de ley. Con respecto a eso, la causa Dólar Futuro, acá tengo un gráfico para que veamos la cantidad de intereses del EVAC que se han pagado durante el año 2017. Ajá. Cerca de Dejalo 220.000 millones de pesos. Sí. Esos 220.000 millones de pesos, que son los intereses que se están pagando y que se le sacan de subsidio, que se lo sacan a las jubilaciones, que lo hacen para ir haciendo miles de evaluaciones y lo que traen los fondos de afuera, ganen fortuna y no inviertan, y se sacan también del consumo interno, es lo mismo que cuatro lo del veces dólar más, futuro. 4 veces más de lo que supuestamente el Estado Nacional perdió por mantener la estabilidad No, es que es en parte- momentos de elecciones. Es parte de esa, es la misma perdón, parte. perdón, justamente estoy es ese terminando la dinero. idea. Bueno, es el mismo dinero. ¿Cómo? Es el mismo dinero. Por culpa del Dólar No, Futuro, no, cuando estoy hubo terminando una que idea. pagar Está bien. el Dólar Futuro, Cuando les se molesta. imprimieron una cantidad de pesos fenomenales para pagar ese Exacto. Dólar Futuro, hubieran llevado la inflación a 100%. Entonces, lo que tuvo que hacer el Banco Central fue sacar esos pesos del mercado poniéndole LEVAC. Eso el LEVAC que decís vos, No, es en así. parte... Sí, Sí, es es así. así. Es Es así. técnico eso. En parte eso es una consecuencia del Dólar Futuro. A ver, permítame, Perdón, alguien, perdón, vamos, alguien neutral, alguien neutral. Un terminando la idea. segundito, economía. No, es ¿Qué lo que tiene explica razón? Martín. O sea, él no está haciendo un juicio de valor. No estamos diciendo que la LEVAC son una maravilla. Estamos diciendo que es un instrumento que se usó justamente para esterilizar el dinero que había Igual para hizo juicio de rescatar. valor. Esto es una Segundito. cuestión técnica, no es una cuestión. No estoy defendiendo las LEVAC. Es un instrumento, como en su momento el instrumento que utilizó el kirchnerismo cuando puso el cepo. Son instrumentos en ese momento por ¿Cómo lo justifican? contrario. A ver, No, perdón, estoy saben diciendo de que economía. son No digan que instrumentos. justifican, Me no saben gustaría de preguntarle a economía. Martín, porque A me ver. parece que hay un número. ¿No eran 75, no fue 75.000 millones? Exactamente. El costo de esa Sí. sola operación, Bueno, bueno, y lo tenés. Exacto. Por eso, vos tenés que sacar esos 75.000 millones de 75.000 millones de costó pesos. Dólar Futuro. Vos tenés que sacar esos 75.000 millones del mercado para no generar inflación. Eso generó un crecimiento de las LEVACs en ese Siempre momento. terminamos agradeciéndole Una al parte- gobierno. No, que no, cada no, discusión hay no, que no. aplaudir y
felicitar al gobierno por la gran medida. Gracias, Mauricio, por esto. Nos hiciste un favor enorme. Arreglaste lo que hizo Kirchner. Es imposible debatir porque son dos orillas permanentemente. Por eso la de la justicia y la de la especulación. Por eso le pregunto a los que saben y son periodistas, porque si no caemos en tendencias a que todo lo justificamos con otra cosa. Con el dólar futuro estuvo mal, las LEVACs están mal. Para justificar de la misma manera que es una herramienta, que el Banco Central tiene esas herramientas. El primero, instrumentos o herramientas, hay herramientas que se utilizan para construir, otras para destruir. El primero que utilizó la herramienta de dólar futuro para darle previsibilidad fue Martín Redrado. Antes pero había dólar libre. Perdón, por favor. Sí. Claro, es que la cortito así no es irregularidad. A ver, cortito así participan todos. Bueno, no es irregularidad, es una herramienta que se utiliza para llevar tranquilidad al mercado en un proceso electoral en donde había dos proyectos. Uno que era candidato a presidente, Daniel Scioli, dijo que el dólar tenía que estar 11, 10.50, 11. Otro dijo que no iba a devaluar. Y ni bien llegó, todos los funcionarios de ellos compraron dólar futuro, devaluaron, ganaron y no hay un solo funcionario del gobierno anterior que haya sido. Yo digo que además de la diferencia o la justificación técnica sobre la utilización del instrumento, la emisión del instrumento, está la cuestión de que una cuestión puede ser un instrumento que podés criticarlo políticamente porque no fomenta la inversión productiva y sí la especulación financiera. Una cosa es eso. Y otra cosa es mentir con el precio del dólar futuro descaradamente y por eso tener un proceso judicial penal 14. en el cual están involucrados un montón de exfuncionarios. Un segundito, a ver. Paulo, es muy simple. Acá hay dos circunstancias que se están juzgando. La primera, la Carta Orgánica del Banco Central es muy clara. La Carta Orgánica le permite al Banco Central comprar y vender cualquier título a precio de mercado. Claro. Es la primera clave central, a precio de mercado. Si vos sos el único que vendés, y nadie, ningún privado está vendiendo futuros a ese precio, evidentemente ese no es el precio de mercado. Lo segundo que está en debate es si la presidenta tuvo responsabilidad o no. Legalmente, supuestamente, si uno mira el marco normativo del Banco Central, no debería tener nada que ver la presidenta, porque el Banco Central depende del Congreso en todo caso, es autónomo. Es autónomo, depende de la emisión de monedas, facultad del Congreso. Entonces, no debería tener nada que ver. Lo segundo que está en debate ahí, que tiene que ver con la cuestión de Redrado en su momento, es, algunos dicen, si la presidenta lo echó a Redrado por la ventana como lo echó, en ese momento se rompió la autonomía y ahí es donde la pegan un poco a Cristina. A mí me parece que este segundo tema, la responsabilidad de Cristina, me parece que es muy debatible, muy opinable ahí, pero lo que sí está claro es que hubo gente dentro del Banco Central que tomó la decisión de vender un dólar futuro a un precio que no era de mercado. Perdieron y eso no está permitido. Sí, pero coincido, rarísimo, muy evidente, fue cosa muy rara, creo que también es una de las causas más débiles que tenía la Presidenta por lo que acaba de decir. Pero a mí dos cosas que me extrañaron. El mismo Paraguay denunció la operación antes y después del gobierno la pagó. Claro. Y otra cosa que me sorprendió es, ¿por qué no se la grabó por lo menos? No, pero se lo frenó. Lo que no puede hacer es no pagar lo que... No se la grabó. No es así. Sí, yo cuando estuvo, Alberto Abad anunció que los que habían tenido... Nosotros habíamos planteado entonces que por lo menos primero no lo pagaran. Que lo llevaran a un conflicto. Que después que lo grabaran. Explícalo. Eso fue un tema. A mí me parece también que lo que hizo el gobierno es medio raro también. Pero me recuerdo que no puede decir raro del todo, ¿eh? Sí, a mí me parece mal. Lo estoy diciendo. ¿Qué más quiere que lo mismo que fijaron el precio es lo que estaban en el gobierno. En ese momento... pero no es así tampoco. En ese momento... Pero no necesita defensa tuya, dejá que se defiendan. Pero que no es así tampoco, no estoy defendiendo a nadie. Vos decís lo que fijaban el precio. El precio lo fijaba el mercado de futuros. Pero lo que ocurrió, lo que fijaron fue el descuento. Lo que terminó pagando el Banco Central no fue el total del precio, hubo una negociación sobre una parte de los futuros. Fijaste el descuento. La negociación es el precio. Pero fijaste el descuento. Vos legalmente tenías... No. Fijaste la cifra. Vos tenías que pagar 14,75. Fijaste pagar menos, fijaste el descuento. Ahora, pero pregúntame esto. Si vos lo denunciaste, ¿cómo después lo pagan? Porque vos tenés que pagar los emitidos hasta el momento de la denuncia. No fue así. Chicos, de a uno. No se pudieron vender más. Chicos, uno arriba del otro no se entiende. De a uno. Hubo una negociación en el momento de pagar, como dice Martín. Y de hecho, los ortodoxos y los liberales la cuestionaron mucho porque hubo una ruptura del principio de legalidad de las decisiones que toma el Estado.
¿Esto nos acordamos? ¿Se pagó o no se pagó? Sí, se pagó. Se pagó. No, pero se pagó menos de lo que había que haber pagado. Se pagó porque todo lo que se pagó menos de lo que había que haber pagado. Si no hubieran sido una catarata de juicios, obviamente. Por supuesto que nosotros no coincidimos con el sistema y creo que realmente fue una barbaridad lo que se hizo, más allá de que coincido que es la causa más débil. Cristina tiene causas gravísimas. La del memorando con Irán, puede ser los sauces, mala gestión de gobierno. Pero esta es de las más débiles. Pero Perder después, plata. desde el punto de vista de la locura que hizo el gobierno anterior con esto, por supuesto que creo que hay responsabilidades penales que tendrá que determinar la justicia. Es increíble cómo, de acuerdo a la conveniencia y al tema que se trate, cambiamos los términos y las intenciones o intereses del análisis, ¿no? Lo que fue para el kirchnerismo un instrumento legal, dentro de un marco legal, dólar futuro, te gusta o no, lo puedes discutir. Si querés armarte un partido y ganar, como hizo Cambiemos. Así hicimos. Digo, exactamente, como hicieron, Así armaron un hicimos. partido, ganaron y ahora hacen lo que quieren. Pero en su No, momento, lo que hicimos no. en su momento fue un recurso legal, tal vez inmoral. No era legal, no. No conocés la inmoral. carta orgánica. Estás hablando de lo que no sabés, Diego. No conocés la carta Si orgánica fuera del legal, Banco no habría Central. procesamiento. Es muy difícil Hoy, para opinar de lo Cristina que es no una sabés. causa. Lo raro de Es todo legal. esto, que si era ilegal, todos los que compraron fueron funcionarios hoy de este gobierno. Siempre hace lo mismo. No, Macrismo. todos no. Sí, la mayoría. No, todos los grandes no, empresarios y funcionarios compraron. No, No Diego. compró un solo kirchnerista, o uno o dos creo, pero nada más. Pero fíjense, con dólar a futuro... ¿Por qué te reís? Porque conozco un montón de kirchneristas que Bueno, por ahí no son más ahora. Pero por ahí cambiaron. Lo único que terminó de no le gusta que le digan lo contrario. Por favor. Dólar a futuro, se quejaron, pero compraron todo el gobierno macrista. Blanqueo, algo que hizo el kirchnerismo en reiteradas ocasiones, de hecho lo venía renovando. Me acuerdo, Laurita Alonso, a todos quejándose en Twitter del Vos blanqueo. estás hablando del pasado y no querés hablar del pasado. Actual, Me volvés Laurita loco. Alonso es actual Me volvés funcionaria, loco, el actual me volvés gobierno, loco. no solo que avaló el blanqueo, sino que incluyó a los familiares. Y ahora, si uno recuerda, que también tiene que ver con el actual gobierno, que es Prat Gay, decía en su momento sobre el valor del dólar que va a estar más cerca de los 9,50 que los 16. Si se hacen bien las cosas, va a estar más cerca de los 9,50 y si hacemos mal las cosas, ¿En qué momento lo dijo? cerca del ¿En qué 16. momento bueno lo que dijo? hables del pasado. Te digo el ¿Qué día. pasa cuando hablas de lo que no sabés? La ¿Qué es lo que pasa cuando hablas de lo que no sabés? ¿Cómo? Eso lo Antes dijo en fue antes de devaluar. 2015. Cuando le mintió a la gente. Le mintió para ¿Cuánto que lo vale hoy? voten. Pero pará, Listo, llegamos en al final. No paren de hablar del pasado, ¿Cuánto que van vale? hablando del Pero es un pasado. disparate lo que estás Valoro tu diciendo. coherencia. ¿Cuándo vale la plata de Una hora dijiste que hablar del Listo, pasado. llegamos al final, cerramos todo, chicos, listo. Estamos en un programa y nos ordenamos. Muchas gracias por la compañía, gracias por acompañarnos. Mañana vamos a volver como todos los días a las 9 menos cuarto. Alejandro Fantino ya preparado para hacer Escuela para Marido. Gracias a todos los capos que han venido, a todos los abogados. Gracias, doctor Banossi. De nada. Muchas gracias, Martín. Gracias, caballero. Están de feria, están acá. Yo los veo a los abogados y digo, ¿cómo no están de vacaciones? ¿No? Pero tienen ganas de estar La economía no todos funciona. en Buenos Aires. Gracias.